Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en un lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, esto llamada la multiplicación de los panes generalmente, es el compartir los panes, es el compartirse con lo que se da. El Señor encuentra la felicidad en dar, no en estar recibiendo, en dar y agradecer siempre. Fíjese, una multitud estaban y habían escuchado la palabra del Señor. Era un sitio desolado realmente, sí, desértico. Y claro, el Señor advirtió una cosa: era mucha la gente que se había juntado. Acá dice unos 4,000 hombres. Sí, y hacía 3 días que estaban con el Señor. Claro, es muy intencionada, sabemos, hermanos, la lectura, las cifras que se manejan, el tiempo que están los integrantes de la multitud escuchando al Señor. Pero y todo esto, claro, tenemos que trasvasarlo espiritualmente. Tome usted el relato desde el punto de vista en que está escrito de modo literal. Sí, evidentemente el Señor sí hace todo aquello que nos dice la Escritura, pero vamos siempre más allá y vamos entonces al sentido espiritual y mayor que tiene cada uno de los relatos intencionadamente propuestos desde el punto de vista de la revelación por parte de aquellos, y en este caso es Marcos el que lo escribe. Sí, había una multitud y tenían hambre, dice el Señor. Había que darles de comer. ¿Y los discípulos qué pensaron entonces? Claro que ellos tenían escasez de alimentos, de nutrientes. Era un lugar desolado. ¿Y dónde ir a comprar para tanta gente? Claro, aparte no tenían dinero suficiente, ni mucho menos. Y entonces, claro, ¿qué les dice el Señor? Usted me dirá, pero el Señor tenía dinero, No, ¿sabe lo que tenía? Amor, y consecuentemente sentía compasión por todos los que estaban ahí, por el estado en que se encontraban en ese momento. 3 días sin comer, 3 días escuchando la palabra, no había donde comprar el alimento, no sabemos en qué condiciones estaban para comprarlo. El Señor sintió compasión. Compasión, padece con el otro, padece en el otro, vive en el otro. No es que tiene lástima, Dios no tiene lástima de nosotros. Muchas veces en nosotros, tan apegados a los bienes temporales, pasatistas, terrenales, cuando vemos que el otro carece de bienes, y tantas veces que consideramos la posesión de bienes la mayor riqueza, el hombre del tener, sentimos lástima por el otro,
Dios no tiene lástima de nadie. Dios nos ama. Padece con el que padece y se alegra con el que se alegra, hermanos. Es uno con cada uno. Vive en todos, vive en cada uno de nosotros. Y ahí viene la respuesta de Jesús. En la actitud, en el gesto y en el concreto accionar que hace finalmente. ¿Cuántos panes tienen?, les pregunta a los discípulos. 7. Bueno, démenlos. El Señor toma los panes. No dice es poco, es mucho, esto no alcanza, ¿cómo hacemos? No. ¿Sabe lo primero que hace el Señor? ¿Sabe lo que hace? Da gracias a Dios. Da gracias a Dios por lo que tiene. Y entiende que lo tiene porque Dios se lo da. Y si Dios lo da, es para que usted sepa darlo también. Si usted se comparte con el otro, está haciendo aquello que Dios quiere ver en usted, porque es lo que Él está haciendo en todos. Había mucha gente, sí, y algunos venían de muy lejos, de lejos venían algunos no, algunos de lejos y cerca. Fíjense, ¿qué hace el Señor? Sí, agradece, parte los panes y dice a los discípulos, denle ahora, repártanlo entre ellos. Repartieron los panes. Y tenían algunos peces también. Lo mismo hace el Señor. Reparte los peces. Y todos se saciaron. Y sobraron todavía. Sobraron 7 canastas llenas de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Hay un milagro ahí? Sí, el milagro del amor, por supuesto, como siempre. Fíjese, hay más felicidad y la verdadera felicidad está en dar, no tanto en recibir. En el dar, en el darse, usted experimenta la felicidad que Dios provee y pone y dispone en usted. Esa verdadera felicidad que procede de una alegría que nunca deja de ser, como el amor nunca deja de ser. Y mucho poco, no hay una evaluación matemática al respecto. ¿Sabe dónde está el núcleo de todo esto? En el dar. Poco o mucho agradézcaselo a Dios y sepa compartirlo. Y el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. ¿Se da cuenta? ¿Usted comparte lo poco que tiene? ¿Sabe dar de lo suyo al otro? ¿Sabe saciar al otro? ¿Se compadece del otro? ¿Ama al otro en definitiva? Bueno, esto es lo que va a hacer siempre nuestro Señor. Él mismo se va a dar por todos nosotros. ¿Qué quiere más que eso todavía? No se puede. Da su vida en rescate por todos el Señor. Y fíjese, sobra el alimento. Y estaban en un lugar desierto. En el desierto no hay alimentos. ¿Recuerda usted que en el desierto que transitaba el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, Dios hizo caer milagrosamente del cielo el maná? Pero aquí no había maná. Aquí había 7 panes nada más. Pero ¿sabe lo que pasa? Estaba el pan vivo acá. Ahí estaba el verdadero alimento. Y ahí entonces nadie iba a sentir hambre. Ni los de cerca, ni de aquellos que venían de muy lejos. Es una figura potencial de judíos y gentiles. Los de cerca y los de lejos. Estaban ahí y todos participaron del mismo pan. Todos compartieron. El Señor se compartió con todos, porque sintió la misma compasión por todos. Y los peces también, sí, eran unos pocos peces, alcanzaron también el alimento. ¿De dónde extraído por el Señor? Del mar, del mundo. Fíjese, os haré pescadores de hombres. Cada hombre, pescado por las mallas del amor, la malla del cielo, suele dar también la palabra, suele ser alimento para todos aquellos a los cuales llega el Señor a través de ellos.
Todo es alimento lo que procede del amor, de su compasión para con nosotros, de su padecerse en nosotros. Recuerde, no hay lástima, no ponga cara de lastimoso. Acá hay amor, y donde hay amor hay vida, y donde hay vida no hay hambre, y menos hambre de sed y de justicia. Gran lección del Señor. Se compartió. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, hoy hay que pedirle a Dios que seamos capaces de dejar nuestro egoísmo a un lado y veremos las maravillas del Señor. Y veremos las maravillas del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Porque en esta lección, en la palabra, el acto de Jesús, está todo dicho. Veremos las maravillas. Sigamos al Señor. Recordamos siempre aquellas palabras que hemos leído hace algunos domingos atrás, cuando los discípulos de Juan Bautista lo siguen al Señor y le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? ¿Y dónde vive el Señor? ¿Qué les dice? Vengan y vean. Que es como decir, vivan y vean. Cuando vivan en mí, porque yo vivo en ustedes, verán entonces todo aquello que ahora no ven. Veremos la gloria, el amor de Dios. Hermanos, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor y compasión, tu espíritu de dar y darse en cada una de las cosas que compartes con todos nosotros, de darse tú mismo por todos, como te diste, Señor, por el inmenso amor con que nos amas. Que sepamos también nosotros, Señor, compartirnos con el otro en el momento de la necesidad. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.